¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucede realmente con tu comida cuando aprietas el botón del microondas? Es un acto casi automático, un ritual moderno de conveniencia en nuestras vidas ocupadas. Llegamos a casa, abrimos el refrigerador y sacamos las sobras de la cena de anoche, confiando en que unos minutos de calor las devolverán a un estado apetitoso y seguro. Este proceso es tan común y está tan integrado en nuestra rutina que rara vez lo cuestionamos. Vemos la comida girar, oímos el zumbido familiar y esperamos el pitido que nos indica que está lista. Sin embargo, detrás de esta simple acción se esconde un universo de transformaciones físico-químicas que la mayoría de nosotros desconocemos por completo. La pregunta no es si recalentar es bueno o malo, sino si realmente entendemos lo que le estamos haciendo a los alimentos que consumimos y cómo nuestras prácticas cotidianas, motivadas por el ahorro de tiempo y dinero, pueden estar influyendo en su composición de maneras que ni siquiera imaginamos. Mi objetivo en este espacio es explorar la ciencia que se oculta detrás de nuestros hábitos diarios, para que podamos entender mejor el porqué de ciertas recomendaciones. No estoy aquí para ofrecer consejos médicos ni para decirte qué debes o no debes comer. Mi papel es puramente educativo. El tema de hoy es particularmente relevante porque el acto de recalentar comida está rodeado de mucha información contradictoria y a menudo alarmista que encontramos en las redes sociales. Nos enfrentamos a titulares que hablan de alimentos que se vuelven tóxicos o peligrosos, generando confusión y a veces un miedo innecesario. Lo que pretendo es desmitificar este tema, moviéndonos más allá del pánico y adentrándonos en los principios de la seguridad alimentaria que se basan en la química y la biología. Juntos vamos a explorar los mecanismos que realmente importan, para que puedas tomar decisiones en tu cocina basadas en el conocimiento y la conciencia, no en el temor. La idea central que vamos a desmantelar es esa creencia simplista de que existe una lista negra de alimentos que nunca deben recalentarse porque se vuelven venenosos. El reencuadre que te propongo es mucho más útil y preciso. El verdadero foco no debería estar en el alimento en sí, sino en comprender los procesos que ocurren en él bajo ciertas condiciones. Hablaremos de cómo se transforman ciertos compuestos, cómo cambia la estructura de las proteínas y cómo las bacterias pueden jugar un papel inesperado. La lógica que conectará todo lo que veremos es esta. La seguridad y la calidad nutricional de tu comida recalentada dependen mucho menos del tipo de alimento y mucho más de cómo lo enfriaste, lo almacenaste y lo vuelves a calentar. Mi tesis es que, al entender estos principios fundamentales, puedes adoptar hábitos más seguros de una manera consciente y lógica, sin necesidad de memorizar listas arbitrarias o de sentir ansiedad cada vez que te acercas al microondas. Para lograr esta claridad, hemos estructurado este video en 3 temas principales que actúan como pilares informativos para construir una comprensión sólida. No vamos a señalar alimentos específicos como prohibidos, sino que analizaremos categorías de alimentos y los procesos químicos y biológicos asociados a ellas. Primero, exploraremos la transformación de los compuestos nitrogenados, presentes en muchas verduras que consumimos a diario. Luego, nos sumergiremos en la reconfiguración estructural de los alimentos ricos en proteínas, como el pollo, y lo que significa más allá de un simple cambio en la textura. Finalmente, abordaremos el riesgo sutil, pero importante, de las toxinas bacterianas resistentes al calor en alimentos ricos en almidón, como el arroz. Al terminar, tendrás una visión mucho más clara de por qué existen ciertas recomendaciones de manejo de alimentos, permitiéndote aplicar este conocimiento práctico en tu día a día para cuidar de ti y de tu familia. Antes de sumergirnos en el primer tema, si encuentras valiosa esta aproximación calmada y basada en la ciencia para entender mejor nuestra alimentación y nuestros hábitos, te invito a que te suscribas al canal, dejes un me gusta y compartas tus pensamientos en los comentarios. Cada una de estas acciones, aunque parezca pequeña, contribuye enormemente a que esta información educativa y responsable llegue a más personas que, como tú, buscan conocimiento práctico en lugar de titulares alarmistas. Al apoyar este contenido, nos ayudas a construir una comunidad más informada y consciente, capaz de tomar mejores decisiones en un aspecto tan fundamental de nuestras vidas como lo es la cocina. Tu participación es clave para difundir la claridad en un mundo digital, a menudo lleno de ruido y desinformación. Ahora, con esa base establecida, empecemos nuestro viaje de descubrimiento. Comencemos nuestro primer análisis con algo que todos consideramos inherentemente bueno, el consumo de vegetales. Piensa en las espinacas, el apio, la remolacha o incluso las zanahorias. Son la base de una alimentación saludable, repletos de vitaminas, minerales y fibra, y los incorporamos en nuestras comidas con la mejor de las intenciones, buscando nutrir nuestro cuerpo. El beneficio de incluirlos en nuestra dieta es innegable y está respaldado por décadas de investigación científica. Los añadimos a sopas, guisos, ensaladas y batidos, sintiéndonos bien por tomar una decisión consciente a favor de nuestra salud. Esta percepción positiva es completamente correcta, pero es precisamente su carácter saludable lo que puede hacer que pasemos por alto ciertos procesos químicos sutiles que ocurren cuando los sometemos a ciclos de calentamiento, enfriamiento y recalentamiento. Es un recordatorio de que incluso los alimentos más nutritivos están sujetos a las leyes de la química.
El punto de partida para entender este proceso se encuentra en un compuesto natural llamado nitrato. Estas verduras de hoja verde y de raíz son particularmente eficientes en absorber nitratos del suelo mientras crecen. Es importante aclarar de inmediato que los nitratos en sí mismos no son perjudiciales. De hecho, nuestro cuerpo los utiliza en diversos procesos fisiológicos, como la regulación de la presión arterial. Son una parte normal y esperada de estos alimentos. Sin embargo, su estructura química los hace susceptibles a la transformación bajo ciertas condiciones, especialmente con la aplicación de calor. El problema, por lo tanto, no reside en la presencia inicial de los nitratos, sino en lo que puede sucederles después de que cocinamos estos vegetales por primera vez. Comprender esta reactividad es el primer paso para manejar nuestras sobras de una manera más consciente, reconociendo que la composición de la comida no es estática. Aquí es donde entra en juego el acto de recalentar. Cuando calientas por segunda o tercera vez un plato que contiene estos vegetales, la energía térmica puede iniciar una reacción química que convierte los nitratos en otros compuestos llamados nitritos. Este no es un proceso instantáneo ni absoluto, sino más bien una posibilidad que aumenta con cada ciclo de calentamiento. La conversión se ve facilitada no solo por el calor, sino también por la presencia de ciertas enzimas y microorganismos que pueden proliferar si la comida no se enfría y almacena correctamente. Por lo tanto, el riesgo no es una consecuencia directa del microondas en sí, sino de la combinación de calor repetido y un manejo del tiempo y la temperatura que puede no ser el ideal. Es una transformación química silenciosa, una que no anuncia su presencia de ninguna manera obvia, pero que altera la composición molecular de lo que estamos a punto de comer. La cadena de transformaciones no necesariamente se detiene en los nitritos. Bajo ciertas condiciones, como un ambiente ácido, similar al de nuestro estómago, y en presencia de aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, que casi siempre están presentes en una comida completa, los nitritos pueden convertirse en un tercer tipo de compuesto, las nitrosaminas. Son estas nitrosaminas las que han sido objeto de un considerable escrutinio científico a lo largo de los años. Diversos estudios han explorado su potencial como compuestos carcinogénicos en el contexto de una exposición crónica y a largo plazo. Es fundamental entender que el riesgo del que se habla en la literatura científica no se refiere a un evento agudo por comer una porción de sopa recalentada, sino a los efectos acumulativos de una exposición repetida y constante a lo largo de muchos años. Esta distinción es clave para evitar el alarmismo y enfocar la atención en los hábitos sostenidos en el tiempo. El principal desafío con esta transformación química es que es completamente invisible a nuestros sentidos. Tu crema de espinacas o tu guiso de lentejas con apio puede oler, verse y saber exactamente igual de delicioso la segunda vez que lo calientas. No hay un cambio de color, ni un olor extraño, ni una textura desagradable que te alerte de que la composición química interna ha cambiado. Estamos biológicamente programados para confiar en nuestros sentidos, para detectar si un alimento es seguro. El mal olor nos advierte de la putrefacción y el moho visible nos dice que algo no debe ser consumido. Sin embargo, en el caso de la conversión de nitratos, nuestros sentidos nos fallan. Esta ausencia total de una señal de advertencia es lo que hace que este riesgo sea tan fácil de ignorar y perpetuar, ya que la comida parece perfectamente normal y segura, llevándonos a una falsa sensación de completa seguridad. Esta falta de señales sensoriales se cruza con una de nuestras prácticas de cocina más comunes y lógicas, la optimización del tiempo. Piénsalo. Es muy habitual preparar una olla grande de sopa de verduras o un estofado el fin de semana para tener comidas listas durante la ajetreada semana laboral. Este hábito, conocido como meal prep check o simplemente cocina por lotes, es una estrategia inteligente para ahorrar tiempo y dinero. Sin embargo, la forma en que manejamos esa gran olla puede ser crucial. Si recalentamos la olla entera cada día para servir una porción, o si dejamos que se enfríe lentamente sobre la estufa durante horas antes de guardarla en el refrigerador, estamos creando involuntariamente las condiciones ideales para que estas conversiones químicas ocurran. Es una consecuencia no intencionada de un hábito que, en su origen, es práctico y bien intencionado. Además del calor, las bacterias juegan un papel importante como catalizadores en este proceso. Ciertos tipos de bacterias que pueden estar presentes de forma natural en los vegetales o ser introducidas a través de los utensilios de cocina, prosperan a temperatura ambiente. Cuando una sopa o un guiso se deja enfriar lentamente, pasa un tiempo considerable en lo que las agencias de seguridad alimentaria llaman la zona de peligro de temperatura, entre 40 y 140 grados Fahrenheit o 4 y 60 grados Celsius. En esta zona, las bacterias no solo se multiplican rápidamente, sino que algunas de ellas pueden acelerar activamente la conversión de nitratos en nitritos. Por lo tanto, el hábito de dejar la olla en la estufa para que se enfríe antes de refrigerarla, una práctica muy arraigada en muchos hogares, en realidad puede estar contribuyendo significativamente al aumento de la concentración de nitritos en la comida. Es crucial enmarcar este conocimiento de manera responsable. La idea no es generar miedo hacia las verduras ni prohibir las sobras. Decir que estos alimentos se vuelven tóxicos es una simplificación excesiva y alarmista. El riesgo asociado a las nitrosaminas es un tema de salud pública que se evalúa en términos de exposición crónica y acumulativa a lo largo de toda una vida, no por un solo plato de comida. La preocupación radica en la posibilidad de que un hábito diario y repetido,
durante décadas pueda contribuir, junto con muchos otros factores de estilo de vida, a un aumento del riesgo a largo plazo. Por lo tanto, el objetivo es transformar el miedo infundado en una conciencia informada, entendiendo que no es el alimento del problema, sino las prácticas repetidas de manejo y calentamiento a las que lo sometemos. En resumen, el primer pilar de nuestra comprensión se basa en la conciencia de un proceso químico invisible. Hemos visto que vegetales increíblemente saludables contienen nitratos de forma natural, lo cual es normal. El factor clave es que los ciclos repetidos de calentamiento y un enfriamiento lento pueden convertir estos nitratos en nitritos y potencialmente en nitrosaminas. Dado que este proceso no produce ninguna señal de alerta sensorial, es muy fácil pasarlo por alto. La verdadera lección aquí no es evitar estos alimentos, sino empezar a prestar más atención a cómo los manejamos después de cocinarlos por primera vez. Esta conciencia es la base sobre la cual podemos construir hábitos más seguros, no por obligación o miedo, sino por un entendimiento más profundo de la ciencia que ocurre cada día en nuestra propia cocina. Ahora, profundicemos en por qué la ausencia de una señal de advertencia inmediata es tan relevante en este contexto. Nuestro cuerpo es un sistema increíblemente resiliente, diseñado para manejar una amplia gama de desafíos diarios sin que nos demos cuenta. Constantemente está reparando células, neutralizando toxinas y combatiendo patógenos. Debido a esta eficiencia, los procesos que se desarrollan lentamente, a lo largo de meses, años o incluso décadas, no suelen generar síntomas evidentes en sus etapas iniciales. A diferencia de una intoxicación alimentaria aguda, que provoca una reacción violenta y rápida, los efectos de la exposición crónica a ciertos compuestos químicos son graduales y silenciosos. Esta naturaleza progresiva es lo que nos lleva a una falsa sensación de seguridad, ya que no hay una conexión directa e inmediata entre la acción, comer la sopa recalentada, y una consecuencia perceptible, sentirse mal. Simplemente asumimos que si no nos sentimos enfermos al instante, no hay ningún problema. En el ámbito científico, cuando se habla de las nitrosaminas, el término que suele aparecer es el de potencialmente carcinogénicas. Es fundamental desglosar qué significa esto para evitar malentendidos. No implica que comer un plato de espinacas recalentadas cause cáncer de forma directa o inevitable. Lo que la investigación sugiere, principalmente a través de estudios de laboratorio y análisis epidemiológicos a gran escala, es que una exposición constante y prolongada a estos compuestos a lo largo de la vida podría ser uno de los muchos factores que contribuyen a un aumento estadístico en el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. La palabra clave aquí es exposición crónica y acumulativa. La ciencia no evalúa el riesgo de una sola comida, sino el patrón de un hábito repetido día tras día, año tras año. Esta es una distinción crucial que nos aleja del pánico y nos acerca a una comprensión más matizada y responsable del riesgo. Para entender mejor el concepto de acumulación, podemos pensar en el estrés oxidativo. Imagina que tus células están constantemente lidiando con pequeñas chispas de daño, como resultado del metabolismo normal y de la exposición a factores ambientales. Tu cuerpo tiene un sistema de bomberos, los antioxidantes, que apagan estas chispas eficazmente. Sin embargo, si de forma continua y repetida introduces en tu sistema más factores que generan estas chispas, como podría ser una dieta con alta carga de compuestos prooxidantes, podrías empezar a sobrecargar a tus bomberos. Con el tiempo, este desequilibrio, conocido como estrés oxidativo, puede llevar a un daño celular que se va acumulando lentamente. No es un evento dramático, sino un desgaste gradual y silencioso que a largo plazo se ha estudiado como un factor subyacente en el envejecimiento y en el desarrollo de diversas condiciones crónicas. La ausencia total de síntomas inmediatos es, por lo tanto, el núcleo de este riesgo oculto. Cuando recalientas tu guiso de lentejas y este sabe perfectamente bien, tu cerebro recibe una señal positiva. No hay nada que le indique que deba ser cauteloso. Este refuerzo positivo, repetido cientos o miles de veces a lo largo de los años, consolida el hábito como seguro e inofensivo. Nuestro sistema de alerta biológico, que evolucionó para protegernos de peligros inmediatos, como venenos o alimentos en descomposición, no está equipado para detectar alteraciones moleculares sutiles que solo representan un riesgo estadístico a muy largo plazo. Confiamos en nuestros sentidos, y en este caso, nuestros sentidos nos dicen que todo está en orden, creando un punto ciego en nuestra percepción del riesgo y permitiendo que la práctica continúe sin cuestionamientos. Es importante enmarcar esto dentro de un panorama más amplio de la salud. La formación de nitrosaminas en un plato de comida no es un evento aislado que determine tu destino. Es simplemente una pieza más en el complejo rompecabezas de tu estilo de vida. El riesgo a largo plazo para la salud es multifactorial, influenciado por la genética, la dieta en su totalidad, el nivel de actividad física, la exposición a la contaminación y muchos otros elementos. Por lo tanto, el objetivo de entender este proceso químico no es obsesionarse con un solo alimento o un solo hábito, sino desarrollar una conciencia más holística sobre cómo nuestras pequeñas decisiones diarias, cuando se suman, pueden inclinar la balanza hacia un estado de mayor o menor resiliencia celular. Se trata de ver el patrón general, no de temer a la excepción.
Esta progresión silenciosa es un concepto que se aplica a muchas áreas de la salud. Pensemos en cómo se desarrolla la presión arterial alta o el colesterol elevado. Son condiciones que no suelen presentar síntomas claros durante años, mientras el daño se va acumulando lentamente en el sistema cardiovascular. Se detectan a través de chequeos médicos regulares, no porque un día te despiertes sintiéndote mal. De manera similar, el impacto de ciertos hábitos alimenticios a nivel celular sigue una lógica parecida. Es un proceso de fondo, invisible en el día a día, cuyos efectos solo se harían evidentes mucho tiempo después, haciendo muy difícil trazar una línea directa de causa y efecto con una práctica específica que realizamos de forma automática y cotidiana. La verdadera lección aquí es aprender a pensar más allá de la gratificación o la ausencia de malestar inmediato. La seguridad alimentaria no se trata solo de evitar una intoxicación que te enferme esta noche, sino también de ser consciente de las prácticas que, repetidas incansablemente, podrían contribuir a un estado de inflamación de bajo grado o estrés celular crónico. Al comprender que la ausencia de síntomas no es necesariamente sinónimo de ausencia de un proceso biológico en curso, podemos empezar a valorar más las buenas prácticas de manejo de alimentos, no por miedo a una enfermedad inminente, sino por un principio de cuidado y prevención a largo plazo. Es un cambio de mentalidad, de una visión reactiva a una proactiva. Por ello, la información que compartimos no busca generar ansiedad, sino empoderar a través del conocimiento. Entender que los nitratos pueden convertirse en nitritos y nitrosaminas no es para que dejes de comer vegetales, lo cual sería contraproducente para tu salud. Al contrario, es para que valores aún más la importancia de enfriar rápidamente esa sopa de verduras, de guardarla en porciones individuales en el refrigerador y de evitar recalentar la misma olla una y otra vez. Son pequeños ajustes en la rutina que no requieren un gran esfuerzo, pero que se basan en una comprensión más profunda de la química de los alimentos. Es una forma de alinear tus hábitos de conveniencia con principios de seguridad a largo plazo. En conclusión, este segundo pilar nos enseña que algunos de los procesos más relevantes para nuestra salud son aquellos que no podemos ver ni sentir. La transformación de los nitratos es un ejemplo perfecto de un riesgo que es gradual, acumulativo y silencioso. La falsa sensación de seguridad que nos da la ausencia de síntomas inmediatos puede llevarnos a subestimar el impacto a largo plazo de nuestros hábitos más arraigados. Al tomar conciencia de estos mecanismos sutiles, no estamos creando un nuevo miedo, sino una nueva capa de entendimiento que nos permite cuidar de nuestro cuerpo de una manera más inteligente y previsora, reconociendo que la verdadera salud se construye con las decisiones consistentes que tomamos todos los días. Ahora, conectemos este conocimiento con las decisiones que tomamos todos los días, a menudo sin pensarlo dos veces. Considera el hábito de preparar una gran olla de sopa de lentejas o un guiso con espinacas para tener comida lista para toda la semana. Es una estrategia increíblemente práctica y común, una forma de optimizar nuestro tiempo. Sin embargo, la manera en que manejamos esa olla puede ser la clave. La decisión de recalentar la olla entera cada día para servir una porción o el hábito de dejarla enfriar lentamente sobre la estufa durante horas antes de guardarla son prácticas normalizadas por su conveniencia. Estas acciones, que parecen completamente inofensivas y lógicas, son precisamente las que pueden crear, sin que nos demos cuenta, las condiciones ideales para que los nitratos presentes en las verduras se transformen, generando consecuencias no deseadas que se acumulan silenciosamente a lo largo del tiempo. Pasemos ahora a la proteína, como una pechuga de pollo. Una decisión muy común es recalentarla en el microondas a máxima potencia para que esté lista rápido, o incluso volver a freírla para devolverle una textura crujiente. Estas elecciones están motivadas por la inmediatez y por una preferencia sensorial. Queremos que la comida esté caliente ahora y que sepa bien. Sin embargo, este uso de calor intenso y repetido puede intensificar la degradación de la estructura de las proteínas y acelerar la formación de compuestos como los productos finales de glicación avanzada. Lo que interpretamos simplemente como un cambio en la textura, esa carne que se vuelve un poco más dura o seca, es en realidad una señal externa de una transformación molecular mucho más profunda. Es un ejemplo perfecto de cómo una decisión cotidiana, orientada a la conveniencia, puede tener un efecto acumulativo que nuestros sentidos no están entrenados para interpretar como un riesgo. Finalmente, pensemos en el arroz, un alimento básico en muchísimos hogares. Es una costumbre muy arraigada en diversas culturas cocinar una olla grande y dejarla sobre la estufa durante horas para que cada miembro de la familia pueda servirse cuando llegue. De manera similar, en una reunión familiar o un asado, es normal que una ensalada de papa se quede fuera del refrigerador por un buen rato. Estas prácticas están tan normalizadas socialmente que nadie las cuestiona. Se ven como actos de hospitalidad o simple conveniencia. Sin embargo, es precisamente en ese periodo, a temperatura ambiente, donde la bacteria Bacillus cereus puede proliferar y producir toxinas resistentes al calor. Al hacerlo, transformamos sin ninguna mala intención un alimento seguro y nutritivo en una fuente potencial de riesgo simplemente por seguir un hábito que hemos visto y practicado toda nuestra vida. Como puedes ver, estas tres situaciones, la sopa de verduras, el pollo recalentado y el arroz a temperatura ambiente, tienen un hilo conductor muy claro.
no son errores cometidos por descuido, sino decisiones lógicas, eficientes y socialmente aceptadas, diseñadas para hacernos la vida más fácil. El riesgo oculto no nace de una mala intención, sino de una brecha en nuestro conocimiento sobre los procesos invisibles que ocurren en nuestra comida. Es la consecuencia no intencionada de hábitos que, en la superficie, parecen completamente razonables. Esto nos lleva de vuelta a la idea central que hemos explorado hoy, una que es mucho más útil y menos alarmista que simplemente etiquetar alimentos como buenos o malos. La tesis que hemos desglosado es que el verdadero foco no debería estar en una lista prohibida de alimentos que nunca debes recalentar. El reencuadre más poderoso y preciso es entender los procesos que ocurren en ellos. Hemos visto la conversión química de los nitratos, la reconfiguración estructural de las proteínas y la producción de toxinas bacterianas. La seguridad y la calidad de tus sobras dependen mucho menos de si son espinacas, pollo o arroz, y mucho más de cómo. Las enfrías, las almacenas y las vuelves a calentar. Al comprender estos principios fundamentales, no necesitas memorizar reglas arbitrarias. En su lugar, desarrollas una intuición informada que te permite tomar decisiones más seguras en cualquier situación, con cualquier tipo de comida, basándote en la lógica y no en el miedo. A lo largo de este video, hemos construido esta comprensión a través de 3 pilares. Primero, exploramos la transformación silenciosa de los compuestos nitrogenados en vegetales saludables. Un recordatorio de que incluso los alimentos más nutritivos están sujetos a las leyes de la química y merecen un manejo cuidadoso. Este proceso nos enseñó que la ausencia de señales de advertencia, como un mal olor o sabor, no siempre significa que no esté ocurriendo un cambio a nivel molecular y que los riesgos más importantes a menudo son los que se acumulan de forma gradual y silenciosa a lo largo del tiempo. Luego, analizamos la reconfiguración de las proteínas, usando el cambio de textura en la carne como una puerta de entrada para entender alteraciones moleculares más profundas, como la formación de ajes y su conexión con procesos inflamatorios crónicos. Y finalmente, abordamos el riesgo de las toxinas bacterianas en alimentos con almidón, destacando que el verdadero peligro a menudo no está en el acto de recalentar, sino en lo que sucede mucho antes durante el almacenamiento a temperatura ambiente. Cada uno de estos temas refuerza la misma idea. La conciencia sobre el tiempo y la temperatura es fundamental en la cocina. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? El objetivo no es crear ansiedad ni hacer que te sientas culpable por hábitos pasados. Al contrario, es empoderarte, es invitarte a pasar de una cocina automática a una cocina consciente. La próxima vez que prepares una olla grande de sopa, quizás pienses en enfriarla más rápido y guardarla en porciones individuales. La próxima vez que dejes el arroz fuera, quizás recuerdes la importancia de refrigerarlo pronto. Se trata de hacer pequeños ajustes, no de revolucionar tu vida. La información es la herramienta más poderosa para la autonomía, permitiéndote cuidar de ti y de los tuyos de una manera más profunda y significativa. Es fundamental recordar que este video tiene un propósito educativo y no constituye un consejo médico. La información que compartimos se basa en conocimientos científicos generales sobre seguridad alimentaria. Para obtener guías específicas y recomendaciones oficiales, siempre es mejor consultar fuentes confiables. Organizaciones como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, ofrecen recursos excelentes y actualizados sobre cómo manejar los alimentos de manera segura en tu hogar. Informarte a través de estas agencias es un paso crucial para tomar decisiones basadas en la evidencia. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento hasta el final. El hecho de que te hayas quedado demuestra tu interés por ir más allá de los titulares y buscar un entendimiento más profundo. Una cualidad increíblemente valiosa. Espero que esta exploración te haya aportado claridad y te sientas con más confianza en tu cocina. El objetivo nunca fue generar miedo, sino reemplazarlo con conocimiento, transformando la duda en conciencia. Porque al final del día, una relación saludable con la comida no se basa en reglas estrictas, sino en el respeto, la curiosidad y el entendimiento de la maravillosa ciencia que sucede en cada plato que preparamos.